Transgénicos, oportunidad o amenaza. Investigación. Análisis. Información. Aquí vemos un maíz que está afectado por la cigarrita. Ya hay varias enfermedades de los gusanos. Estos maíz con la vitamina debería dar más grande, no debería dar así como medio agusanado. Comunidades enteras no han podido lograr de sembrar nada. En los últimos años, nuestro país ha experimentado un incremento considerable en el precio de los alimentos a nivel general. El precio del pan tuvo un aumento del 20%. Los granos como el maíz, la soya o el trigo también sufrieron un incremento de por lo menos el 7.2% en países como la Argentina, México y Brasil. Este fenómeno lamentablemente se registra en todo el mundo. Los alimentos cuestan cada día más. La alimentación es esencial para los seres humanos. Sin embargo, alimentar a más de 7.000 millones de bocas suena como una labor que requiere de grandes hectáreas y los esfuerzos de los gobiernos del planeta. Una tarea titánica como esta es un tema que levanta muchas alertas y tiene enfrentados a políticos, activistas y a la sociedad civil en general. Porque del intento de enfrentar este desafío se llegó a utilizar la tecnología para modificar nuestra comida. Estos alimentos son conocidos como transgénicos. ¿Qué son? ¿Cómo se inventaron? ¿Son una amenaza o una oportunidad? Hace más de 10.000 años, el humano comenzó a cultivar sus propios alimentos en vez de salir a buscarlos. De esta manera comenzó a domesticar animales para el trabajo de la tierra, pero también para su consumo. En el proceso de producir sus propios alimentos, el humano comenzó a juntar distintas especies de plantas para lograr resistencia a pestes, inundaciones, entre otros males. Esto también en el afán de mejorar la nutrición. Este procedimiento cambió la genética de las plantas y animales que existían en ese entonces. Observemos el caso del maíz. 9.000 años de evolución guiada por el humano llevó a la planta de teosinte a convertirse en lo que hoy conocemos como maíz, mazorca o choclo. Algo parecido sucedió con los perros. Los lobos eran animales salvajes y peligrosos, pero en algún momento el humano se encontró con un lobo más dócil y lo juntó con otro con las mismas características. Esto llevó a que su descendencia sea cada vez más dócil hasta llegar al mejor amigo del humano, el perro. Esto tiene el nombre de crianza selectiva y lo venimos haciendo desde entonces. ¿Qué tiene esto que ver entonces con los transgénicos? La crianza selectiva toma tiempo y hay un gran margen de error. La ingeniería genética permite lograr los mismos resultados con mayor precisión y en mucho menor tiempo, realizando cambios como lograr que el fruto sea más grande, inmune a herbicidas o el que se desee. El procedimiento de implementar el gen de una bacteria a una planta se conoce como transgénesis. Puesto de esta manera, resulta difícil entender por qué existe tanta controversia al respecto. Debido a la delicadeza del tema que vamos a abordar, consideramos importante realizar una investigación que abarque las distintas voces del tema. La evidencia científica, el estudio, la experiencia y el conocimiento del negocio son las distintas versiones que nos muestran su visión para conocer en su integridad este tópico. Existen preocupaciones entre algunos estudiosos sobre el uso de los transgénicos. Son varias preocupaciones e incógnitas que nos deja la interpretación de diversos expertos. Estas son las amenazas que ellos han considerado. Bolivia tiene 77 registros de variedades locales, más que México y más que Perú. Y esas variedades se ven contaminadas y a la larga se pueden volver transgénicas y con todo lo que esto significa. Pero además hay que recordar que eso nos estaría disminuyendo nuestra diversidad, nuestra agrobiodiversidad. Bolivia tiene 77 razas de maíz nativo, más que México, que tiene 69 razas.
Entre esas 79 hay muchas razas que son resistentes a plagas, a enfermedades y a cambios climáticos, a la sequía, a humedad, alta humedad, etc. De esas 77 razas, los bolivianos consumimos más de 200 tipos de alimentos, que están distribuidas estas 77 razas en todo el país. He estudiado el maíz en Latinoamérica y me doy cuenta que países como Bolivia y Perú incluso tienen más formas, tipos, más diversidad de maíz que en México. Entonces eso es muy interesante, eso hay que protegerlo. Es además un recurso alimenticio que ha sido culturalmente pues, el sostén de las civilizaciones de este país. Hay varios investigadores que han estudiado las razas de maíz. Según Cutler, después Ramírez, los 60s, describen 77 razas. Considero que a la fecha en el Banco de Germoplasma, que está en Toralapa, manejado por el INEAF, existen unas 32. Considero que algunas han estado en extinción o se han perdido. Para el caso de las especies en las cuales un país es sitio de origen o de diversificación, como el caso del maíz, hay que recordar que se genera algo que se llama erosión genética, por muchos mecanismos. Uno de ellos es que es el polen de los transgénicos, cuando vuela a muchos kilómetros, se mezcla con las plantas que son originarias del lugar. El mejoramiento genético por selección ha dado resultados espectaculares en la historia. Si uno conoce, por ejemplo, el maíz, cómo era el maíz primitivo, era como una ramita de cebada. Ahora tenemos las mazorcas, es mejorando sabores, mejorando resistencias, mejorando todo. Se puede encontrar en nuestra biodiversidad estas variedades y seleccionarlas. Que no se van a encontrar si solamente nos dedicamos a los transgénicos y nos quedamos solamente con esos. Meter más transgénicos a nuestro país va a ser destruir toda la biodiversidad y los recursos genéticos que existen y que Bolivia es centro de origen y está entre los 11 países más ricos del mundo. ¿Quiénes son los que mantienen esa biodiversidad? Son allá en los pueblos más abandonados, están porque siguen utilizando esas comidas, pues su gusto. La población de las ciudades ya no utiliza esos maíces, esas nuevas las papas antiguas, etcétera, porque estamos sometidos a una colonialidad por el patrón de consumo alimentario. Consumimos lo que nos dicen de afuera. Y al revés, en los Estados Unidos, en Europa, están empezando a consumir cosas nuevas, bueno, nuevas para ellos, pero que vienen de la biodiversidad de estos países. O sea que debiéramos preocuparnos por mantener nuestra biodiversidad. Y ahí está la fuente de esas cosas que queremos para poder tener resistencias, mejores sabores, mejores colores, fragancias, etcétera, que es lo que el mundo está esperando. La soya transgénica en nuestro país, que se introdujo hace más de 10 años o 12 años, primero que nada, no ha elevado el rendimiento. Yo aquí tengo un reporte del año 95, que es un reporte de ANAPO, del CIAT y de la René Moreno, que es las recomendaciones técnicas y es la sistematización de las campañas de verano e invierno del año 95, con variedades y las campañas de verano e invierno. Si miramos el rendimiento en ese año de soya convencional, el rendimiento estaba por encima del 3 toneladas, .1 kilogramos por hectárea. ¿Cuánto tenemos ahora en la soya transgénica? 2 toneladas, 2.1. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con la soya transgénica, antes de ingresar, con la soya convencional, mejor dicho, producíamos más. En los últimos 10 años se han deforestado más de 5 millones de hectáreas. ¿Y eso por qué es? Es para ampliar frontera agrícola. ¿Y para qué se va a ampliar frontera agrícola? Porque cada vez hay tierras menos fértiles. ¿Y por qué están menos fértiles? Entonces hay que ir más bien hacia las causas que están generando un modelo que ya no es sostenible. Es lo que pasa con la Amazonía. En estos momentos, en el oriente, por ejemplo, destruimos la Amazonía para sembrar soya. Ok, ¿y cuál es el problema? Que después de 15, 20 años, esa superficie de soya va a ser un desierto. ¿Por qué? Porque el suelo de la Amazonía es totalmente estéril. La soberanía ya la estamos perdiendo. ¿Por qué la estamos perdiendo? Porque los transgénicos no son de Bolivia. Los transgénicos son de las empresas que lo fabrican. Es decir, la soya Bayer Monsanto. El agricultor no puede retener semillas y volver a usarlas para sembrar. Si el maíz genéticamente modificado
que ya está patentado por estos organismos o estas corporaciones grandes, por ejemplo Monsanto. Ese maíz modificado que se puede cruzar con otro maíz, digamos, nativo en Bolivia, que son 77 variedades más o menos, por decir Monsanto puede decir, ok, ese maíz ahora tiene la característica del maíz que nosotros hemos patentado. Monsanto tiene la patente, entonces ustedes tal vez tienen que pagar algún impuesto, ¿no? México producía 54 millones de toneladas de maíz hasta hace 10 años. Era un país autosuficiente en el maíz. Con la introducción del maíz transgénico que viene de Estados Unidos, México ha perdido una gran cantidad de razas y en este momento México produce 34 millones de toneladas y tiene que importar 20 millones de toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos. Esto supone una grave estocada, yo diría, a la seguridad y soberanía alimentaria. En Argentina, por ejemplo, el minifundio dio lugar al latifundio y todo está totalmente mecanizado. Eso ha originado una gran tasa de desempleo en el campo y la gente ha tenido que migrar a los centros urbanos. ¿Será que los pequeños productores, en este caso como Bolivia, que es la población rural es grande, será que tendrán acceso en un futuro para este tipo de iniciativas, ¿no? Bolivia más bien debería ser un lugar donde se produzcan alimentos saludables, diversificados y altamente nutritivos. Ustedes me dirán, deme un ejemplo, el Perú. El Perú ha declarado una moratoria de 10 años al uso de transgénicos. El Perú hasta hace unos 8 años exportaba, o 10 años exportaba cerca de 400 millones de dólares en alimentos. Ahora exporta 4.000 millones de dólares en alimentos. Y son alimentos nativos. Las papas peruanas nos están inundando, el camote peruano. O sea, la gastronomía del Perú es una industria internacional, una industria global. ¿Por qué no podemos hacer eso en Bolivia, que tenemos más riqueza en recursos genéticos? Producíamos antes 14% de cultivos de oleaginosas y ahora producimos aproximadamente la mitad de toda la producción agrícola en Bolivia. La mitad es producción de soya, ¿no?, que está destinada para la exportación. Pero hemos bajado ostensiblemente la producción de hortalizas, de granos, de tubérculos. Hortalizas producíamos 6%, ahora producimos 3%. Tubérculos producíamos 15%, ahora producimos apenas un 7%. Cereales producíamos cerca de un 20%, ahora producimos apenas 9%. ¿Qué significa eso? Que hemos dejado de producir alimentos o cultivos que son destinados a la alimentación para promover cultivos que están destinados a la exportación. ¿Y qué está ocurriendo como reflejo de ello? Que el año pasado Bolivia ha dejado de producir más de 150 cultivos que antes producíamos y estamos comprando alimentos de otros países por un valor de cerca de 700 millones de dólares en 2017. Aguárdenos unos minutos y en la siguiente parte de este reportaje conoceremos quienes consideran que esta propuesta en realidad trae varias oportunidades. Nos trasladamos a la parte este de Santa Cruz, donde la mayor parte de nuestra alimentación en Bolivia se produce. En este lugar conversamos con distintos productores, pequeños y medianos, que nos expusieron sus preocupaciones en relación a las enfermedades que acaen a las plantas y a los sembradíos de los distintos productores. Al comienzo uno tenía que pelear mucho con la preparación del suelo, estabilizar los suelos, los desmontes, y luego cuando comenzó la agricultura eran siembras convencionales, había que arar el campo. Eso demandaba mucha mano de obra, mucha maquinaria, mucho combustible. Tenemos, diríamos, dos sistemas claramente diferenciados. Aquel que principalmente vemos en el sector del occidente o los valles, el altiplano y valles, donde la agricultura es arcaica, contrasta totalmente con otro tipo de agricultura que es moderna, a escala,
ligada al mercado y que no solamente apunta a lograr la soberanía alimentaria en Bolivia, estamos hablando del oriente, sino también de convertir a Bolivia en un granero, en un gran exportador de alimentos para el mundo. Las principales dificultades que tenemos un retraso tecnológico porque no podemos usar la biotecnología, con lo cual estamos usando híbridos muy antiguos, convencionales, y debemos realizar varias, entre 5 y 7 aplicaciones de insecticidas para poder lograr el cultivo. En vez de fumigar antes que fumigamos sus 4 o 5 veces, que ahora fumigamos 10, 11 veces para poder conseguirlo. Entonces, ¿eso qué significa? Acá se da un costo. Nosotros como institución promovemos la soberanía alimentaria, que esto va más allá de producir de acuerdo a nuestros usos y costumbres, que los respetamos. Para nosotros la seguridad alimentaria no es suficiente. Seguridad alimentaria hemos tenido con los gobiernos neoliberales, como importando alimentos. La seguridad alimentaria no es sino tener abundancia de alimentos en el mercado a un precio bajo para que la población pueda comprarlos. Nosotros queremos más y mejores alimentos producidos por los bolivianos, para los bolivianos, pero además con tal cantidad de excedentes que podamos nosotros alimentar al mundo. El sector agropecuario tiene potencialidades para duplicar o triplicar o más la producción agropecuaria. O sea, y no estamos hablando de ampliar, estamos hablando de tecnificar la misma superficie que hay y podemos producir bastante más que lo que producimos actualmente. Lo importante es que cuando pedimos herramientas tecnológicas para producir más, significa que en una misma hectárea podemos producir más alimentos. Ampliar la frontera agrícola no es la solución. La solución creo que es usar herramientas para que una misma hectárea produzca más. El sector agropecuario, toda la institucionalidad, junto con la gobernación, planteamos 4 pilares, 4 demandas. Liberación irrestricta de las exportaciones. Aprobar los transgénicos. Luchar en forma frontal contra el contrabando. Pero además, garantizar la seguridad jurídica de la inversión en el campo, en el área rural. Una tecnología de punta que nosotros pensamos que es la biotecnología. Con esto nosotros podemos adquirir buen rendimiento, buena calidad de grano y también reducir el costo de producción. El maíz argentino que ha estado llegando a nuestro país se ha producido en base a la biotecnología y tenía estas características y era muy bien pagado. Nuestro maíz, lamentablemente, cuando es atacado por el gusano cogollero, termina en estas condiciones. Bueno, ustedes pueden comparar, pero no solamente esto, sino que no pudiendo desarrollarse, acaba contaminado con hongos, que luego se los consume usted o se los consumen los animales que consumen este tipo de grano. Si nosotros tuviéramos la liberación de un evento que sea resistente al cogollero y tuviéramos un evento que sea el maíz resistente a la sequía o ya sea a la humedad, tuviéramos un maíz más grande, un maíz más portoso. Usted ha vacunado a su hijo, usted ha sido vacunada contra la coqueluche, la difteria, el polio, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando vengan esos ataques no nos quedemos tullidos por la polio o no nos tengamos que morir por el sarampión, etcétera. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Es darle a la semilla la posibilidad de defenderse para que cuando esté creciendo el maíz, el gusano lo pique y el gusano muera. Nosotros estamos buscando, para traer los eventos, estamos trayendo los eventos que más se adecúan a nuestro medio, sin saber de qué empresa o de qué línea es lo que va a venir, ¿no? Entonces estamos nosotros buscando en las tantas ofertas que ya hay, porque no es tan cerrado ahora de que es una sola empresa o dos, digamos, hay más universo que hace 10 o 15 años atrás. El problema es que no hay otra alternativa, no hay otra tecnología, o sea, no hay otra tecnología que reemplace.
Nosotros les preguntamos a la gente algunos grupos pequeños que se encargan de lanzar, a ver cuál es la oferta, qué me ofrecen en este momento. Es muy simple, el productor es el que sabe más que todos nosotros qué producir, qué producto es el que le rinde mejor. Entonces yo le pongo A, B, C y él va a elegir uno de los tres, ¿no? Y los productores eligen esos, pequeño, mediano o grande. Porque ellos ven que todo lo que hay en el mercado, lo más factible es eso. Países como la Argentina coexisten en forma paralela la producción de transgénicos y la producción orgánica. No hay ninguna limitación. Y aquí puede suceder lo mismo. Puede tener usted la producción transgénica de alimentos y puede mantener la zona sur, por ejemplo, de Santa Cruz, de Valles y compañía, puede mantener la producción de semillas convencionales. No hay limitación. La Argentina tiene produce más de 3 millones de toneladas de alimentos orgánicos. Entonces, eso hay fuentes oficiales que lo grafican y lo respaldan. Argentina es el segundo país más importante del mundo en producción de productos orgánicos y es el tercero en transgénicos. O sea que Argentina ha desarrollado las dos tecnologías, mientras que nosotros estamos retrasados décadas en un debate que nuestros vecinos ya superaron hace rato de eso. ¿Qué es lo que ha hecho Argentina? Estos productos y estas regiones van a producir orgánicos, listo. Se hace un cinturón, se capacita a la gente. En este momento nos cerramos los ojos y no hacemos nada, no estamos difundiendo los riesgos del manejo de estos cultivos. Los pequeños productores no saben nada, simplemente porque el vecino sembró y le fue mejor y gastó menos plata en químicos, él agarra y consigue la próxima campaña la semilla como sea, porque va a gastar menos, va a ahorrar sus costos. Entonces, si se está yendo a los valles, es peligroso, ¿no? Porque ahí podemos estar contaminando, cruzando con las variedades que tenemos allá, sin ningún control. Uno de los problemas de la prohibición del uso de la semilla transgénica es que los pequeños productores, medianos productores, la adquieren de igual manera del mercado negro y de contrabando. Esto, por supuesto, ampliando la manera ilícita, ilegal, de plantar semillas en nuestro país. Fuentes oficiales del gobierno como el INEAF y otras instituciones dicen, por ejemplo, que el maíz que se cultiva acá, el 40% es transgénico. No lo decimos nosotros los productores, lo dicen ellos. Si es maíz transgénico el 40% que se está produciendo, dicen que el algodón es el 100% de transgénico. No son semillas de primera porque no están entrando semillas certificadas. Son semillas que están entrando por la vía irregular, por lo tanto no dan ninguna garantía al productor ni al país de que no esté trayendo malezas o plagas que se pueda contaminar nuestro territorio. Entonces, creo que estamos haciendo un negocio inverso. Si queríamos proteger, por ejemplo, los maíces, las variedades de maíces que tenemos en Cochabamba, los germoplasmas, los maíces blandos, que es lo que queremos proteger en Bolivia, que son los que son de consumo humano directo, bajo el sistema como está funcionando ahora, estamos haciendo el peor negocio. Porque el maíz transgénico que se está sembrando, que está a la semilla, o el maíz que está ingresando y se está cultivando, no se está quedando solo en Santa Cruz, se está yendo a todas partes del país, a donde pueda llegar, porque no hay límite. El maíz como grano que está entrando desde la Argentina en forma legal e ilegal es prácticamente 100% transgénico. Nuestros vecinos, Paraguay, Brasil y Argentina, que son grandes productores de transgénicos, tienen una frontera extensa con nosotros y somos conscientes de que cuando el negocio es grande, ninguna frontera resiste, eso nos dice la realidad, ¿no? Ninguna frontera resiste, entonces, peor nosotros que tenemos fronteras tan amplias, que no tenemos una aduana con un presupuesto alto para tener personal distribuido en toda la frontera, difícil, es imposible. Entonces, hemos pasado, la primera etapa era de que decíamos nosotros, se nos va a ingresar productos de consumo de la población,
Eso ya es en segundo plano porque ahora el problema es que ahora está entrando productos para cultivar. Usted vaya en estos momentos al mercado La Ramada o al mercado Abasto y usted va a encontrar el arroz brasilero, con marca se lo voy a dar, Coradini. Usted lo va a encontrar en 275 bolivianos. Y el arroz de primera, que es el que compite con ese arroz brasilero, usted lo encuentra en quintal a 300. Lo propio sucede con la harina de trigo. La harina de trigo Guadalupe usted la encuentra a 170 el quintal y la harina nacional de trigo usted lo encuentra a 180. Tenemos 22 años de la presencia de semillas genéticamente modificadas, por lo tanto de cultivos transgénicos, de consumo por 22 años en el mundo ascendente, y no hay un solo caso, no hay un solo caso de salud, no hay un solo caso de muerte en relación a los alimentos transgénicos. No lo dice Gary Rodríguez, a mí no me crean, pero créanle a 131 premios Nobel que desde el año 2016 están firmando una carta en contra de este tipo de activismo que basa su éxito, entre comillas, comercial o su éxito personal en base al temor, en base a la mentira, en base a utilizar pseudos estudios que han sido rechazados por los científicos que hacen la ciencia de verdad. En el año 1996, cuando después de sesudos estudios que fueron avalados por la FDA, incluso en Estados Unidos, se lanzan los primeros eventos transgénicos como son soya y maíz, y luego vendrá la canola. Desde 1.7 millones de hectáreas que fueron cultivadas en 1996, hoy día tenemos 185 millones de hectáreas ya en producción. Y tenemos no 26 países que están produciendo, tenemos decenas de países que los están consumiendo. Hay países que no producen transgénicos, pero sí los consumen. Existe un aspecto de los transgénicos que divide completamente las visiones sobre el tema, y es el uso del herbicida glifosato, que se usa para eliminar las hierbas que quitan los nutrientes a los cultivos. El glifosato es una sustancia controversial. Veamos cuál es la opinión de los expertos consultados. En el año 2015, la Agencia Internacional de Estudios del Cáncer, que es una rama de la Organización Mundial de la Salud, categorizó al glifosato como probablemente cancerígeno. Esto elevó, por supuesto, el debate y la preocupación de la población. Monsanto, por su parte, dice y admite los niveles de toxicidad. Sin embargo, arguye que es el herbicida menos tóxico del mercado. El glifosato hoy hay tesis doctorales que demuestran la gran toxicidad que tiene. Y lamentablemente, querido amigo, no podemos separar el uso de los transgénicos como la soya de su complemento, que es el glifosato. Es decir, son dos cosas que van de la mano. Pero el glifosato es la sustancia más estudiada de la historia, en realidad, algo que nos debería llamar la atención. No tenemos esos estudios, por ejemplo, ni siquiera en contaminantes provenientes de los hongos, que nos afectan mucho más, pero de este herbicida, que es una molécula bien simple, es muy parecida a la molécula del agua. Sabemos bien que muchas personas dicen que es dañina la soya transgénica por el uso de glifosato, y solamente en soya utilizamos una sola vez el uso de glifosato. El grado de toxicidad del tan criticado glifosato equivale al churrasco que usted se come, al café caliente que toma, y se toma mucho café caliente en La Paz, o a la hierba mate. Todo eso depende también de la dosis, de la vía de exposición, de cuánto tiempo están con esto. Pero lo cierto es que cada vez hay más información científica que dice que el glifosato tiene diferentes toxicidades. No solamente ya es riesgoso como agente cancerígeno. Había un activista que desafiaba a una de las personas que defiende este tipo de herbicidas y le decía, bueno, yo le pongo un vaso de glifosato y tómeselo. Bueno, este granjero lo hace y te dice, quien quiera venga y se tome el vaso de glifosato conmigo. Y lo hace. Y el tipo está vivo. El glifosato tiene el beneficio de ser un producto etiqueta verde. Etiqueta verde
significa dentro de la clasificación de agrotóxicos que prácticamente no tiene ninguna toxicidad para humanos. Es muy baja toxicidad, el más bajo. El producto comercial de glifosato viene en una dilución de 40 a 48%. Esto quiere decir que el resto es agua o algún surfactante. Además, que si tú quieres hacer la aspersión en 1 hectárea, no es que vas a usar galones de glifosato. Utilizas como 1 litro diluido en 95 litros de agua. Entonces, al final tú haces la cuenta, el cálculo y ves cómo pasan los aspersores y dices, básicamente le llegan gotitas a la planta. Y esa planta en realidad le llegan las gotitas a la planta, no al grano. Soya transgénica sin glifosato no funciona. Son las dos cosas que tenemos que considerar. Y la toxicidad del glifosato ya ha sido demostrada tanto a nivel de animales de laboratorio como a nivel de seres humanos. Lo jocoso es que se arme tanto escándalo de esto y cuando yo te digo, por ejemplo, tenemos contaminantes mucho más serios aquí en la ciudad y nadie dice nada. Sin andar lejos, todo el diésel de las movilidades tiene un montón de contaminantes y no movemos un dedo y no nos rasgamos las vestiduras y no estamos preocupados ni siquiera de cómo vamos a contrarrestar esto. Si nosotros nos vamos en fuentes fidedignas, seguramente no vamos a encontrar ningún punto negativo. Pero si esto nosotros vamos fuentes que no son oficiales, revistas no indexadas, hay barbaridades que se escuchan de esta tecnología. Incluso creen que es el inicio de una enfermedad que provoca el cáncer, por ejemplo, a raíz de los transgénicos. El glifosato se utiliza comercialmente desde los años 70. Y en los años 70 y hasta los 90 hubieron un par de estudios que decían este tipo de cosas, ¿no? Va a causarte autismo, va a causarte diabetes, va a causarte calvicie, va a causarte el cáncer del linfoma de Hodgkin. A la fecha tenemos estudios mucho más precisos que no te relacionan con nada de esto. Los estudios epidemiológicos más recientes asocian el consumo de glifosato, por ejemplo, al autismo, porque ahí está interviniendo esta enzima. Tiene que ver con los tumores, tiene que ver con varias enfermedades endocrinas. Entonces, la manera de indagar esto en este tiempo es asociarlo a que aumente el consumo de glifosato y también empiezan a aparecer estas nuevas enfermedades. En los sitios donde existe la soya transgénica, por ejemplo en Argentina, ya se ha documentado la presencia de glifosato en la orina humana y en la leche materna humana. Entonces estamos hablando de una situación de riesgo muy alta. La Universidad en Córdoba ha salido a refutar muchas de estas supuestas noticias escandalosas. Ellos han llevado su cuerpo de científicos, de toxicólogos, limnólogos, etcétera, y ellos han hecho las revisiones y dicen no hay nada de esto. Lo que sí hay y que han encontrado en Argentina y que para ellos ha sido como una alarma es encontrar que hay residuos de otros pesticidas. Entonces entran en la evaluación y decir realmente cuál tenemos que retirar porque puede realmente presentar un peligro. Es un cancerígeno tremendo, además de teratogénico, es decir, produce malformaciones en los embriones. Parece que tiene efectos también mutagénicos, eso está todavía viéndose en este tiempo. Porque recuerden que hay varios estudios en los cuales han dado de comer a animales maíz con transgénico pero cargado de glifosatos, concretamente del Roundup Ready, que es el pesticida que se utiliza comercialmente, y se han visto la presencia aumentada de tumores. Algunos dicen no, pero era una cepa de animales que siempre tienen tumores, sí, pero tenían aumentada comparado con los demás, y todo eso está en discusión a nivel internacional. Es como en el altiplano la gente que está rociando preventivamente los cultivos de haba, de papa, con DDT, con paratión, y cuando los entrevistamos nos dijeron esto solo mata a los insectos. Los pesticidas normalmente actúan a nivel celular. Si vos tienes pocas células como un insecto, el efecto va a ser catastrófico. Un ser humano tiene muchas más células que un insecto, entonces para que mate a un ser humano va a tardar más tiempo. Tiene cierto grado de toxicidad que es permisible en el uso,
No podemos decir al 100% que esto no es tóxico. Tiene cierto grado de toxicidad, pero que es permitido. En agosto del presente año, el jardinero estadounidense Dwayne Johnson ganó una demanda a la empresa Monsanto por $289 millones debido al cáncer de linfoma no Hodgkin que supuestamente adquirió por rociar el herbicida glifosato hasta 30 veces al año en unas escuelas de Benicia, en Estados Unidos. La demanda de Johnson se basó en un estudio de 2015 de la Agencia Internacional de Investigaciones con Cáncer, parte de la Organización Mundial de la Salud, que clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno. Durante el juicio, los miembros del jurado escucharon testimonios médicos de investigadores de salud pública y epidemiólogos, quienes no estuvieron de acuerdo con que el glifosato sea el causante del cáncer. En el veredicto se afirmó que Monsanto había omitido advertir a Johnson y otros consumidores sobre los riesgos del herbicida. La juez afirmó que encontraron que el glifosato sí representó un peligro sustancial y que habían pruebas claras y convincentes de que la empresa había actuado con malicia. Uno de los abogados de Johnson afirmó que su cliente es el primero de 5.000 casos que podrían ir a un juicio en el futuro. En un comunicado, Monsanto dijo: "La decisión de hoy no cambia el hecho de que más de 800 estudios y revisiones científicas respalden el hecho de que el glifosato no causa cáncer y no causó el cáncer del señor Johnson", dijo la compañía. Sobre la base de las conclusiones científicas, las opiniones de las autoridades reguladoras en todo el mundo y la experiencia práctica de décadas usando glifosato, Bayer está convencido de que el glifosato es seguro y no causa cáncer, le dijo un portavoz de Bayer a la agencia de noticias AFP. En el suelo existen microorganismos que entre ellos se están controlando. Hay un equilibrio, si vale el término, ecológico y natural. El glifosato, al introducirse con la soya transgénica, penetra al suelo y elimina muchas de estas colonias de microorganismos que son benéficos. Y en los últimos años, uno de los mayores problemas que han tenido los productores es la aparición de una enfermedad que se llama esclerotinia, que estaba ahí, pero que no era un problema. Ahora sí es un problema. Cuando vos rocías con glifosato, el glifosato mata todas las plantas de alrededor, excepto la soya, y mata toda la biodiversidad del suelo. Por eso también la soya hoy es responsable de muchas inundaciones en los suelos planos. ¿Por qué? Porque al matar la biodiversidad del suelo, el suelo se compacta y al compactarse pierde la permeabilidad, se vuelve impermeable. Cuando llueve, se inunda. Mire, más antes ya la mayoría decían de que el glifosato va a fregar nuestros suelos, pero yo que le veo unos 15 años nada más bien con la cobertura del suelo, le está mejorando el suelo. No hay problema con glifosato. La soya transgénica, que es resistente al glifosato, el mismo ha generado resistencia de malezas. Es decir, que en Bolivia hay 9 malezas resistentes al glifosato. El glifosato ya no les hace nada. Y si ustedes han ido al norte y han ido al este, han debido ver en los letreros que se están promocionando productos de herbicidas complementarios al glifosato, que es conocido como el Roundup, como es el caso del Paraquat y el 2,4-D. En Argentina, Paraguay y Brasil sí hacen una rotación con otros herbicidas, lo cual genera, incluso es un alivio para el productor. Aquí en Bolivia, por ejemplo, la mayoría de nuestros productores están casi atados a usar solo glifosato. En Paraguay ahorita pueden rotar entre 4 hasta 5 herbicidas. En Argentina son hasta 6 herbicidas. Esto le da una plasticidad al productor de decir, este año no uso glifosato, voy a usar otro herbicida que quizás es un poco más fuerte, pero que lo que va a evitar es que haya esta resistencia en las malas hierbas. Controla algo de malezas, pero no las suficientes, y tiene que añadirle 2 herbicidas de complemento, Paraquat y 2,4-D. ¿Qué significa eso? Que en lugar de ahorrar, optimizar el uso de agroquímicos, estamos gastando mucho más. ¿Cómo podemos hablar de que el glifosato es inocuo cuando las propiedades del glifosato te están diciendo que mata todo, absolutamente todo, excepto la soya que tiene el gen que lo resiste?
Entonces, una sustancia que mata toda la biodiversidad no puede ser inocua, esa es una paradoja. La EFSA, que es la Autoridad Europea para la Inocuidad Alimentaria, el año pasado volvió a sacar un informe y dijo no encontramos algo que pueda sugerir que sea tan peligroso como lo sugiere la IARC. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la FAO tienen un comité conjunto que revisa residuos de pesticidas en alimentos, que se conoce como el JMPR. Entonces, en el 2016, la evaluación de ellos también dijo que no encuentran nada peligroso. El glifosato es un herbicida de amplio espectro que evita tener que estar haciendo varias fumigaciones con venenos que sí efectivamente dañan al medio ambiente, dañan el producto, lo contaminan y quedan como residuales en el piso. El glifosato es rociado asociado a otras sustancias justamente para que sea persistente. Es decir, ¿cuál es la idea? Que vos no tengas que rociar permanentemente, y para eso se rocía con sustancias que lo adhieren justamente a la planta. Entonces, de esa manera no tendríamos que rociar tanto. Si en nuestro cuerpo el glifosato permanece 72 horas, en el ambiente, y esto está ampliamente estudiado, tampoco permanece más de 3 días. Como te digo, la molécula se biodegrada. Entonces no es algo que muchas veces han hallado, supuestamente ellos, un estudio que los, en el fondo del no sé qué río en Argentina, de uno de los grandes ríos que ellos tienen, que han hallado toda una superficie, no sé qué. Entonces dices, o es una mala aplicación o es un mal estudio. En el río Paraná, en Argentina, se pescaron unos dorados que tenían 21 tipos diferentes de agrotóxicos. Entonces el glifosato no solo lo vas a recibir por inhalación porque está cerca de una plantación, sino también que lo vas a recibir porque está impregnando o es parte de la cadena trófica de los alimentos que vos estás ingiriendo. Y eso nuevamente es acumulativo. En Argentina, con tantos problemas que hay por las fumigaciones y problemas en la salud como el tema de problemas cancerígenos, mutagénicos, insuficiencia renal, que ya lo tenemos también en Bolivia, solo que eso no se está visibilizando convenientemente, porque yo estoy seguro que en las postas, centros de salud del norte integrado y de la zona de expansión del este, hay muchas de estas enfermedades que ya provienen del uso de estos agrotóxicos. En nuestro tracto digestivo, si tuvieras el error de que, por ejemplo, fuiste a un campo donde se fumigó con glifosato y tú estabas sin protección, y de casualidad pues absorbiste, máximo debería pasar 3 días en tu cuerpo y ser eliminado. El glifosato o estos pesticidas caen al suelo, las lluvias se las llevan, estos corren a lo largo de los cursos de agua pequeñitos, luego en los pantanales, curichales, acequias, charcas, etc. Y ahí viven animales, viven sapos, viven peces, viven otros batracios que son encargados de regular a los insectos a través de comiéndose sus huevos y sus larvas. Cuando se acaban estos, proliferan estas larvas y obviamente eventualmente son agentes de transmisión de enfermedades, ¿no? Son vectores. Es interesante cómo en Bolivia, a partir de que se empieza a utilizar glifosato masivamente con los transgénicos, aumentan en Santa Cruz la fiebre amarilla, la chikungunya, Zika, etcétera, porque aparecen mayor cantidad de estos mosquitos. En el caso del glifosato, y si fuese prohibido, y creo que sería un perjuicio muy grande para la agricultura, basados en algo que todavía no tiene un sustento tangible, digamos, ¿no? La verdad es que, de nuevo, el glifosato es una herramienta muy grande hoy día para el agricultor. Volveríamos por ahí 15, 20, 30 años atrás. Con la introducción del glifosato se reemplazaron más de 100 productos químicos. Toda compañía tiene una evaluación de riesgo ambiental, si quieres llamarlo así. Y la evaluación de riesgo ambiental es una serie de procesos o procedimientos que se realizan para estar dentro de la norma. La norma la emite el SENASAC, la norma la emite hoy en día también el Ministerio de Ambiente, se presenta este pliego de documentos y la entidad competente es la que lo revisa. La tierra misma
pierde cantidad importante de bacterias, por lo tanto pierde fertilidad. Y conocen los mismos soyeros que tienen que ir avanzando en el bosque, talando bosque, para hacer crecer más soya, porque atrás ya se ha vuelto un páramo. Luego de haber conocido las distintas posiciones, distintas fuentes, varios personajes que nos han expuesto, ya sea que están a favor, en contra, mostrándonos todos los peligros, todos los beneficios que traen las semillas transgénicas y el uso del glifosato. A partir de ello, obviamente usted es el juez final, usted es el que decide cuál es la opción que le parece la más correcta para nuestro país. Lo que sí es importante que nuestros gobernantes y nuestras autoridades puedan decidir rápidamente el futuro de los alimentos en nuestro país. Una producción de RTP